Buenas, en este video le hablaremos sobre lo que es el trauma duodenal y el trauma yeyuno e ilio. Mi grupo está conformado por lo que es Molina Daza Tomás, Lisa Sarkis Laura, Jiménez Blel Giovanna, López Paniza Daisy y mi persona Rodríguez Mendoza Pinada James. Bueno, comenzaremos con lo que es el trauma duodenal. Este es un trauma poco común que se presenta aproximadamente en el 4% de las lesiones abdominales. Este trauma, por ser un trauma infrecuente, pero al momento de que este trauma se presenta, da lugar a una tasa de morbi-mortalidad significativa. Comencemos con lo que es la anatomía del duodeno. Este es un órgano en forma de C que mide alrededor de 21 centímetros. Este órgano se divide en 4 partes, que va a ser una parte superior, también llamada porción primaria, una parte descendente, también llamada porción secundaria, una parte transversa, también llamada porción terciaria, y una parte ascendente que es también llamada la cuarta porción del duodeno. Se dice que este es un órgano retroperitoneal, excepto en la mitad distal de la tercera porción del duodeno y toda la cuarta porción del duodeno, que estas se encuentran ubicadas sobre la columna vertebral. Este órgano va a estar irrigado por dos arterias, la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica superior. La arteria gastroduodenal va a dar 3 ramas que van a irrigar este órgano, que van a ser la arteria retroduodenal, la arteria supraduodenal y la arteria pancreaticoduodenal superior. La arteria mesentérica superior va a dar lugar a su rama, la arteria pancreaticoduodenal inferior, que es la que va a irrigar este órgano. Este órgano va a tener unos límites. Su límite posterior va a estar delimitado por lo que es el músculo psoas, la aorta, la vena cava inferior y el riñón derecho. Su límite anterior va a estar dado por lo que es el hígado, que recubre lo que es la primera y la segunda porción del duodeno, y su cuarta porción va a estar delimitada por lo que es el ángulo hepático del colon, el mesocolon y el estómago. También va a tener un límite medial que va a estar dado por el páncreas y un límite lateral que va a estar dado por lo que es la vesícula biliar. Y enfocándonos en lo que es el diagnóstico del trauma duodenal, como ya anteriormente habíamos dicho, este trauma es poco frecuente, pero cuando se tiene una alta sospecha clínica de que el paciente puede presentar un trauma duodenal, damos lugar a que conozcamos lo que es el mecanismo del trauma, las condiciones en que el paciente se encontraba en el sitio donde se dio el accidente, para así enfocarnos más en un tratamiento para el paciente. Aquí también se debe realizar lo que es un examen físico, aunque este examen físico puede que no sea concluyente para diagnosticar un trauma duodenal, porque el duodeno es un órgano retroperitoneal y solamente se pueden presentar signos tardíos que nos pueden dar lugar a sospechar un trauma duodenal, como los signos de irritación peritoneal causados por la peritonitis. También tenemos imágenes radiológicas que nos ayudan a confirmar el diagnóstico de trauma duodenal. Tenemos lo que es el RX simple de abdomen, que aquí vamos a encontrar en la radiología simple de abdomen lo que es aire retroperitoneal, aire intraperitoneal, aire en el árbol biliar, obliteración del psoas, esclerosis de la columna y fracturas de la apófisis transversa.
Ya teniendo estos hallazgos en el RX simple de abdomen, podemos dar lugar a una sospecha de trauma duodenal. Ya teniendo lo anteriormente nombrado en el RX simple de abdomen, vamos a confirmar la sospecha de la lesión duodenal por medio de un TAC con contraste, ya sea oral o intravenoso. Aquí vamos a encontrar lo que es una extravasación del medio de contraste oral desde el duodeno, junto con la presencia de un hematoma retroperitoneal. Puede de que este TAC no sea concluyente porque no da lugar a una buena delimitación del duodeno, lo cual procedemos a realizar un estudio llamado fluoroscopia con gastrografín, que este consiste en la administración de un contraste varitado que da lugar a una mejor delimitación del duodeno y reconocimiento de hematomas duodenales, que se dice que es el estudio imagenológico que nos confirma con certeza que estamos frente a una lesión duodenal. La clasificación de la lesión duodenal. Esta está dada por lo que es la Asociación Americana de Trauma para Lesiones Duodenales en 1990. Se dice que las lesiones duodenales por lo general se dan en la segunda porción del duodeno. Esta va a tener 5 grados. El grado 1, que pueden encontrar lesiones ya sea hematoma o laceraciones, que estos pueden afectar únicamente una parte del duodeno, y las laceraciones son parciales pero no se presenta perforación. En el grado 2 vamos a encontrar un hematoma y laceraciones también, pero aquí puede afectar más de una porción del duodeno, y aquí sí vamos a encontrar dilución de menos del 50% de la circunferencia duodenal. En el grado 3 vamos a encontrar laceraciones, que vamos a encontrar dilución de menos del 50 al 75% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno. Dilución del menos del 50 al 100% de la circunferencia de la primera, tercera y cuarta porción del duodeno. En el grado 4 vamos a encontrar laceraciones con características que va a presentar una dilución de más del 75% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno, y aquí se va a encontrar afectado lo que es la ampolla de Barter o la porción distal del conducto biliar común. En el grado 5 vamos a encontrar laceraciones y daño vascular. Vamos a encontrar en las laceraciones que va a haber una dilución masiva duodenopancreática, y las lesiones vasculares van a estar caracterizadas por una desvascularización del duodeno. Manejo quirúrgico de las lesiones duodenales. El control inmediato de la hemorragia proveniente de estructuras vasculares u órganos sólidos debe constituir la maniobra de oro de la cirugía del traumatismo abdominal, seguido de un control inmediato de la contaminación gastrointestinal. El siguiente paso es una laparotomía del traumatismo. Esta debe consistir en la total exploración de la cavidad abdominal. El duodeno debe ser cuidadosamente explorado en la totalidad de sus 4 porciones. Los hallazgos que harán sospechar la presencia de una lesión duodenal incluyen crepitación en la fascia duodenal, bilis en la pared del duodeno, líquido biliar libre, la presencia de un hematoma retroperitoneal rodeando el duodeno y un hematoma perirrenal. El duodeno debe ser movilizado por una maniobra de Kocher, una maniobra de Kettleblatt. Estas pueden ser individual o juntas. Estas maniobras deben permitir ver la totalidad de las caras anteriores y posteriores de las 4 porciones del duodeno. La maniobra de Kocher consiste en levantar el duodeno y la cabeza del páncreas. Movilizando el duodeno y la cabeza del páncreas hacia la línea media nos permite visualizar la vena cava inferior y el ilio renal derecho. La maniobra de Kettleblatt consiste en la rotación medial de todos los órganos intra y retroperitoneal del lado derecho.
Mediante esta maniobra se consigue una excelente exposición de la bifurcación de la aorta y de la vena cava, la arteria presacra y los vasos gonadales. La Asociación Americana de Cirugía del Trauma, en acuerdo con el Comité de Escala de Lesiones de Órganos, dividieron las lesiones en grados. En el grado 1 encontramos que esto va a involucrar una única porción duodenal y se presentan laceraciones parciales sin perforación. En el grado 2 involucra más de una porción y se presenta una disrupción del menos del 50% de la circunferencia. El grado 3 se presenta una disrupción del 50 al 75% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno. Y también se presenta disrupción del 50 al 100% de la circunferencia en la primera, tercera y cuarta porción del duodeno. En el cuarto grado se presenta una disrupción de más del 75% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno y esto involucra la ampolla o la porción distal del conducto biliar común. En el quinto grado se presenta una disrupción masiva del complejo duodeno-pancreático y una desvascularización del duodeno. El cirujano de trauma debe contar con diferentes procedimientos quirúrgicos según la complejidad de la lesión. Encontramos técnicas quirúrgicas y procedimientos para reparar lesiones duodenales. Existe una controversia respecto al uso de las maniobras adyacentes para proteger el cierre duodenal. Una de estas maniobras es el tubo de duodenostomía, en la cual existen las siguientes tres tipos. La primaria, en donde el tubo es insertado en un orificio diferente del de la herida a través del duodeno. La anterrógrada, en la cual el duodeno es descomprimido pasando una sonda hacia el duodeno a través del pirolo. Y la retrógrada, en la cual un tubo es pasado a través del sitio de duodenostomía. En 1979, Stone y Fabian introdujeron el uso de tubo de duodenostomía como una triplostomía: la gastrostomía, duodenostomía y duodenostomía. La gastrotomía se utiliza para descomprimir el estómago, la duodenostomía para descomprimir el duodeno y la duodenostomía para la alimentación. Desde los años 60, el uso de parches mucosos y serosos surgió como una herramienta dentro del repertorio de una aposición de serosa yeyunal en una asa movilizada para sellar lesiones de espesor total. Estos inducieron un recubrimiento de mucosa de 6 a 8 semanas. En la resección duodenal encontramos que si la totalidad de la circunferencia del duodeno ha sido desvitalizada, una resección segmentaria y una anastomosis duodenal del tipo término-terminal pueden ser llevadas a cabo. La resección de la primera, tercera y cuarta porción del duodeno no están asociadas a un alto riesgo de compromiso vascular. Los factores asociados con un incremento en el potencial movilidad de las lesiones duodenales son proyectil o trauma cerrado con un déficit mayor del 75% de la circunferencia, lesiones de la primera o segunda porción, retardo en el tiempo de la lesión y la intervención, que esta puede durar más de 24 horas, y una lesión adyacente al conducto biliar común. Las lesiones duodenales están asociadas con una alta tasa de morbilidad. Las dos principales complicaciones después de un traumatismo duodenal son la formación de fístula y la obstrucción duodenal. La mayoría de las series comunican una incidencia de fístulas que oscila de entre el 6 y el 11%. Estas complicaciones se presentan con más frecuencia después del quinto día de la cirugía. En pacientes con drenaje, el diagnóstico se establece por presencia de material bilioso en el mismo. Por su parte, los pacientes sin drenaje pueden presentar signos de rápido deterioro clínico con fiebre, hipotensión, taquicardia y peritonismo. En ambos casos, el diagnóstico puede hacerse mediante estudios de contraste. En el manejo de una fístula duodenal es muy importante el drenaje de las colecciones intraabdominales, la protección de la piel que rodea la fístula para evitar el daño causado por las secreciones duodenales y el aporte de la nutrición adecuada. La obstrucción duodenal puede ocurrir entre un 5 y 8% de los pacientes. Es más frecuente en pacientes que han sido sometidos a reparaciones duodenales extensas sin gastroduodenostomía. La forma de presentación más común es el tránsito lento a través del asa duodenal, siendo rara la obstrucción completa. En la obstrucción parciales puede intentarse el tratamiento conservador durante 3 o 4 semanas.
En pacientes con obstrucción completa y que no hayan experimentado mejoría tras una semana de tratamiento médico, deben considerarse la reintervención quirúrgica. Por último, pueden observarse otras complicaciones importantes relacionadas con el traumatismo duodenal, como puede ser la formación de abscesos intraabdominales, pancreatitis recurrente y fístulas del conducto biliar. La fístula se define como la comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Eh, Hablando de la etiología, tenemos que clasificarlas en dos, en congénitas y adquiridas. Las congénitas son la persistencia del conducto onfaloentérico y las adquiridas son espontáneas, ya sean por inflamatorias, parasitarias, bacterianas o tumorales, y las provocadas por quirúrgicas, radiaciones o traumatismos abdominales. En la clasificación tenemos que va de acuerdo a su trayecto, son simples o complejas, por su ubicación, terminales o laterales, de acuerdo al débito, que debe ser un débito alto, es mayor de 500 cc por día, débito moderado entre 200 y 500 cc por día, y débito bajo menor de 200 cc por día. En cuanto a su anatomía, tenemos que puede ser interna, que es cuando hay la comunicación entre dos partes del tubo digestivo u órgano adyacente. Encontramos en esta fístula las enterocólicas o la fístula colevesticular, y encontramos las fístulas externas, que son las enterocutáneas y las retrovaginales. Hablando de los tipos de fístulas, podemos las tipo 1, que son las esofágicas, las gástricas y las duodenales; las tipo 2, las de intestino delgado; las tipo 3, las de intestino grueso; y las tipo 4 son las que drenan a través de un orificio mayor de 20 centímetros. Hablando de su fisiopatología, las manifestaciones de la fístula depende de las estructuras afectadas. Encontramos dos tipos de fístulas: las enteroentéricas, que son las que permiten que el contenido luminal deje de pasar por gran parte del intestino, que pueden dar como resultado la absorción deficiente, deficiente dependiendo del punto de vista clínico; y las fístulas enterovesicales, que causan con frecuencia infecciones recurrentes en vías urinarias. El drenaje que se elimina por las fístulas enterocutáneas se irrita irrita la piel y causa escoriaciones. La pérdida del contenido luminal entérico, en particular de las fístulas de alto gasto, que originan en el intestino delgado proximal, y da como resultado la deshidratación, anormalidades electrolíticas y desnutrición. Las fístulas duodenales, del 50 al 85%, son de origen postoperatorio: recesión gástrica 3%, la cirugía biliar del duodeno, páncreas, colon derecho, aorta y riñón derecho. De un 15 a un 50% es por postrauma, úlcera perforada y por cáncer. El cierre de estas fístulas en promedio va de 30 a 40 días. Tiene una mortalidad global de un 7 a un 67%, y tiene un promedio general de 28%. La relación entre la mortalidad y los factores asociados, como la sepsis incontrolada, va de un 70 a un 100% de mortalidad, con desnutrición, operaciones múltiples, mayores de 65 años y un débito mayor de 500 cc por día. Las fístulas laterales del moñón duodenal son menos probables que cierren con respecto a las laterales. Hablando de una presentación clínica, las fístulas van a aparecer estos signos del quinto al 10 días de la operación. Los signos son como la fiebre, leucocitosis, hilio prolongado, hipersensibilidad abdominal e infección de la herida. En el diagnóstico podemos hacerla a través de un fistulograma, el TAC, que después de suministrar material de contraste se observa la fuga de ese material a través de la luz intestinal, y una ecografía. Cuando hablamos del tratamiento, esta sigue eh, unas especificaciones como lo son la estabilización, donde vamos a iniciar con una rehabilitación intravascular, control del drenaje de la fístula enterocutánea, drenaje del acceso de la pared, cuidado, manejo nutricional, antibiótico y antimicótico, y reducir la pérdida de volumen. Investigación por medio del TAC, ecografía y el fistulograma, para ser más precisos. Y el tratamiento definitivo incluye el procedimiento quirúrgico y requiere de la planeación preoperatoria adecuada y esperación quirúrgica, y después de esto la rehabilitación.
nombre es Giovanna Jiménez Plel y yo voy a hablarles sobre el trauma de Yeyuno y León. Bueno, iniciando, vamos a hablar de la anatomía del intestino delgado. El intestino delgado es un tubo estrecho que se extiende desde el estómago hasta el colon y consta de 3 partes: el duodeno, el yeyuno y león. El intestino es un órgano intraabdominal que ocupa gran volumen en la cavidad abdominal. Es el más frecuente lesionado en el trauma abierto y el tercero en el trauma cerrado. El yeyuno y el ileón tienen como en conjunto más de 4.5 metros de longitud y debido a que sus características morfológicas y funcionales son parecidas, se les puede considerar una sola unidad, el yeyuno y león, que forma las llamadas asas intestinales del intestino delgado, situadas por debajo del colon transverso y recubiertas por el mesenterio, que está constituido por pliegues de peritoneo que la sujeta a la pared abdominal posterior. En cuanto a los mecanismos del trauma, vamos a encontrar 2 tipos. En primera instancia hablaremos del trauma abierto, que es el ocasionado por armas cortopunzantes, que causa menor daño que el que es originado por un proyectil de arma de fuego debido al daño tisular por la liberación de energía de la masa y la velocidad del proyectil. Esto más que todo vamos a encontrarlo en peleas callejeras, accidentes con armas cortopunzantes, con armas filosas, tijeras, cuchillos y por armas de fuego. En segunda instancia hablaremos del trauma cerrado. El trauma cerrado es principalmente ocasionado por accidentes automovilísticos, caídas de alturas y explosiones. El cinturón de seguridad ha impedido o ha reducido los traumatismos craneoencefálicos severos, pero ha aumentado las lesiones intraabdominales de las vísceras huecas por los siguientes mecanismos: compresión de los puntos de fijación del ligamento de Treis y la válvula ileocecal, el cizallamiento contra la columna lumbosacra, la desaceleración súbita y el estallido por aumento de la presión intraluminal con las asas llenas de líquido y aire. Bueno, ahora en la clasificación del trauma del intestino delgado vamos a encontrar 5 grados. El primer grado nos dice que habrá contusión o hematoma sin desvascularización, laceración de espesor parcial y sin perforación. El segundo grado nos va a mostrar laceración menor del 50% de la circunferencia. En un tercer grado va a haber una laceración mayor o igual al 50% de la circunferencia con o sin sección. En el cuarto grado, una sección completa del intestino delgado y en un quinto grado, una sección completa con pérdida segmentaria de tejido. En sí, el segmento va a estar desvascularizado. Bueno, continuando, hablaremos acerca ahora de las complicaciones del trauma de Yeyuno-Ilion. Primeramente, las lesiones importantes de este segmento del intestino pueden presentarse desde arrancamiento del borde mesentérico hasta perforación más o menos amplia. Existen 2 puntos débiles, el ligamento de Treis y la región iliocecal, que son fijos y por lo tanto son los más susceptibles al trauma. Otra de las complicaciones son el shock y la hipotensión sostenida, en una tensión arterial sistólica menor de 90 en el pre o el intraoperatorio, ya que esto aumenta significativamente la morbimortalidad. Se reportó una mortalidad del 5% en los pacientes que tuvieron hipotensión previa a la cirugía, mientras que fue un 26% en aquellos que tuvieron hipotensión intraoperatoria y el 58% si el shock persistió antes y durante la intervención quirúrgica. Otra de las posibles complicaciones es el tiempo de evolución, debido a que el retraso del tratamiento de la lesión incrementa la contaminación fecal y la pérdida sanguínea intraperitoneal. Ambos factores agravan el desarrollo de complicaciones infecciosas. Otra de las posibles complicaciones son la edad, debido a que se hallaron una significativa diferencia de mortalidad de los pacientes mayores de 40 años con un porcentaje de 20% en relación a los más jóvenes con una diferencia de 7%. Otra de las posibles complicaciones son que la mayoría de las mismas son de tipo infección. ¿Qué quiere decir esto? Ocurren por infecciones de la herida quirúrgica, los abscesos intraabdominales, la dehiscencia de sutura y la fístula enterocutánea.
Se reporta también un índice de infección de heridas quirúrgicas del 14% cuando se realiza el cierre simple, el 17% cuando se realiza resección y anastomosis. La frecuencia de accesos intraabdominales fue del 12%, 25% y 14% respectivamente. En cuanto al tratamiento, pues cualquier paciente que ingrese se da como tal el manejo inicial a todos los pacientes politraumatizados, donde se realiza el protocolo de atención, el cual consiste en una revisión primaria rápida, de una reanimación y restauración de sus funciones vitales, de una revisión secundaria más detallada y completa para llegar finalmente al inicio del tratamiento definitivo. Este proceso pues constituye el ABCDE, que es la atención del trauma y permite identificar las situaciones que ponen en peligro la vida del paciente cuando se sigue la siguiente frecuencia. A. Establecer una vía aérea definitiva con control de la columna cervical. B. Resolver las lesiones torácicas graves que afectan la respiración y ventilación. C. Reanimación inicial de líquido y reposición de las pérdidas con previo control de las hemorragias. D. Diagnóstico del déficit neurológico. Y E. Exposición y control de ambiente, de vestir completamente al paciente previniendo la hipotensión. Una vez se estabiliza o se hace este protocolo inicial, ya si vamos al manejo quirúrgico como tal, dependiendo de la lesión. Cuando la lesión del ilion es lineal y no afecta al borde mesentérico, se plantea la realización en cuanto a la reparación por sutura transversal. Ante una lesión contusa, avulsiva y extensa, sugerimos la sutura o resección del área afectada con anastomosis, término terminal del ilion sobre una onda multiperforada, la cual actuará como férula y a la vez como descomprensiva. Si la lesión ya es extensa, con compromiso de la irrigación ilial, se realizará la resección del segmento lesionado, el cierre de la asa ilial para preevaluarla con anastomosis ileocecal sobre la bandeleta anterior del ciego. En dicho caso que la lesión se afecte el ilion terminal y el ciego, o se sospeche de una irrigación de ambos, se encuentre comprometida, se puede realizar la resección y anastomosis entre el ilion y el colon ascendente, término terminal, por invaginación o por la técnica habitual. Es importante saber que el proceso quirúrgico que se va a llevar a cabo necesita saber el grado. Para eso se utiliza el algoritmo para la reparación según el grado de lesión intestinal que dependa a este, pues, y a la circunferencia se da el manejo, si es por cierre o por anastomosis o resección.